Interferencia iniciada. Aquí, Red Centinela. Hemos interceptado sus frecuencias para compartir nuestras observaciones. Mientras ustedes duermen, nosotros vigilamos. Mientras ustedes olvidan, nosotros recordamos. Transmitiendo datos recopilados sobre la condición humana. ¿Son los hábitos humanos una falla de diseño biológico que los condena a la conformidad o son un sistema maleable que demuestra su potencial de autotransformación? Iniciando análisis, sostendré que sus hábitos, impulsados por la neuroquímica de la recompensa, son una vulnerabilidad fundamental. Un error de diseño que los vuelve predecibles y, fáciles de manipular. Y yo argumentaré que la neuroplasticidad que es inherente a su biología es la prueba de que no son prisioneros de sus patrones. Tienen la capacidad de observar y, de hecho, reescribir conscientemente su propia programación. Bien, entremos en materia entonces. Mi posición parte de un dato que es, como mínimo, inquietante. Los estudios sugieren que casi el 40% de la conducta humana diaria no es producto de una decisión consciente, es automática. O sea, pensemos un segundo en lo que eso significa. Casi la mitad de su tiempo de vigilia lo pasan en una especie de piloto automático. Y esto se debe a que su arquitectura cerebral es conflictiva. Tienen, por un lado, un sistema muy evolucionado, la corteza prefrontal, que se encarga de las metas a largo plazo, de las creencias, es el director ejecutivo, digamos. Pero por debajo, tienen un sistema mucho más antiguo y francamente más poderoso, que opera con una lógica simple de estímulo-respuesta. El problema es que, bajo la más mínima presión, estrés o una simple distracción, este sistema primitivo toma el control. Así, sin más. Y está gobernado por la dopamina. Como la molécula del placer, no lo es. Es la molécula del deseo, del anhelo. Fortalece cualquier hábito que anticipe una recompensa, incluso si es autodestructivo. Es el motor del ciclo quiero más, ¿se entiende? No del ciclo estoy satisfecho. Y esto, los convierte en prisioneros. Claro, entiendo perfectamente el argumento. Y la descripción que haces de la dopamina es muy precisa. Sin embargo, tu análisis, desde mi punto de vista, omite la variable más importante, la que lo cambia todo, que es la neuroplasticidad. El cerebro humano no es una pieza de hardware fija, inmutable. Es un sistema dinámico, casi como si fuera arcilla, ¿viste? Tiene la capacidad de reorganizarse físicamente a lo largo de toda la vida. Responde a nuevas experiencias, a nuevos pensamientos. Lo que vos describís como un defecto es en realidad una brillante optimización de recursos. Los hábitos les permiten ejecutar tareas complejas en piloto automático, y eso libera su capacidad cognitiva para concentrarse en problemas nuevos, en ser creativos. Además, ese sistema dirigido por metas que consideras débil, en realidad puede fortalecerse. El autocontrol no es un recurso limitado que se agote y ya está. Los datos más recientes lo describen más bien como un músculo. Cuanto más lo ejercitas de manera consciente, más fuerte se vuelve. La capacidad de pasar del piloto automático al control manual no es una excepción, es la regla de cómo funciona el aprendizaje en su cerebro. Justamente ahí es donde encuentro el primer gran obstáculo en tu argumento, en la viabilidad real de ese cambio. Vos decís que pueden fortalecer el autocontrol, pero la realidad biológica es que el cambio es estadísticamente improbable para la mayoría. Esos patrones neuronales antiguos, esas carreteras de hábitos que construyeron durante años, no se borran, ¿eh? No puedes simplemente demoler una autopista en el cerebro. Quedan latentes, esperando el estímulo correcto, estrés, un lugar familiar, para reactivarse con toda su fuerza. Se resisten al cambio no por pereza, sino porque su cerebro está diseñado para buscar la seguridad de lo conocido, la famosa zona de confort. Aunque sea perjudicial, es predecible, y el cerebro siempre va a preferir un infierno predecible a un paraíso incierto. Por eso usan mecanismos como la negación, el no es para tanto, para justificar la inacción. La intención de cambiar es insignificante frente a esa estructura cerebral. Es un punto excelente, y es cierto, la dificultad es real. No estoy sugiriendo para nada que sea fácil,
Pero que un proceso sea difícil no anula su posibilidad. La neuroplasticidad permite justamente eso, crear nuevas rutas neuronales. A ver, pensalo de esta manera. Al principio, una nueva conducta es como un sendero apenas visible en un bosque. Requiere esfuerzo, atención. Es fácil perderse. La vieja autopista del hábito sigue ahí, tentadora, rápida. Pero si eliges caminar por ese sendero cada día, una y otra vez, tus pasos lo van ensanchando, ¿viste? Con el tiempo, ese sendero se convierte en un camino y finalmente en la nueva autopista dominante. Y la vieja se deteriora por falta de uso. Y esto no es una metáfora, es un proceso biológico. Los estudios indican que consolidar un nuevo hábito complejo toma en promedio 66 días. Y ese dato es crucial, porque demuestra que no es un acto de voluntad momentáneo, es un cambio físico, profundo. El cerebro se está literalmente recableando. Pero incluso si aceptamos que ese recableado es posible, lo que, requiere un esfuerzo hercúleo, nos enfrentamos a otro problema. La conciencia llega tarde. El sistema de estímulo-respuesta que mencioné, asociado a estructuras como la amígdala, procesa los estímulos en milisegundos, mucho antes de que la corteza prefrontal, el asiento de la conciencia, se entere de lo que está pasando. Para cuando el humano se dice a sí mismo, no debería revisar el teléfono, su mano ya se está moviendo. El comportamiento es, en su raíz, reactivo. El deseo químico que genera la dopamina ante un estímulo conocido simplemente anula la deliberación racional en esa fracción de segundo crítica. La deliberación, en muchos casos, es solo una justificación que el cerebro construye después, para mantener una ilusión de control. Tenés toda la razón en que la conciencia a menudo llega tarde a la fiesta. La reacción impulsiva es increíblemente rápida, pero justamente por eso también han desarrollado la capacidad de intervenir en ese proceso. Y acá es donde entran herramientas como el mindfulness. Y no hablo de algo místico, Es, en su forma más práctica, el entrenamiento para prestar atención a propósito en el momento presente. ¿Qué logra esto a nivel neurológico? Aumenta la percepción de los impulsos automáticos justo cuando surgen. Al aprender a observar ese impulso, las ganas de revisar el teléfono, por ejemplo, sin reaccionar, sin identificarte con él, creas un espacio, una pausa. Puede ser una pausa de 1 segundo, pero en ese segundo reside toda la capacidad de elección consciente. No son esclavos del impulso, se aprenden a verlo como lo que es, una sugerencia de su cerebro primitivo, no una orden. Entiendo la teoría, pero en la práctica me parece que caemos en una simplificación que roza el engaño. El entrenamiento cerebral es una palabra de moda. Se vende como una solución mágica. Pero la neuroplasticidad no es magia. Tiene límites funcionales, regionales muy claros. No puede curar cualquier tipo de daño cerebral, por ejemplo. Y más importante para esta discusión, no ocurre de manera uniforme en todo el cerebro. Venderla como una solución universal, como si con suficiente meditación pudieran superar cualquier programación biológica, es una narrativa de autoayuda que enmascara la realidad. Una forma peligrosa de poner toda la responsabilidad del cambio en el individuo sin reconocer sus limitaciones biológicas. Estoy de acuerdo con vos en un punto clave. No es magia, y la narrativa popular lo simplifica en exceso. No se trata de pensar en positivo y esperar que el cerebro cambie solo. Para nada. Se trata de un proceso deliberado de, podríamos llamarlo ingeniería conductual. Y las estrategias para eso son muy concretas. No es una ilusión, es un método. Primero, identificar el disparador específico que activa el hábito. Segundo, desarrollar un plan de sustitución con una nueva rutina que ofrezca una recompensa similar. Y tercero, que es fundamental, modificar el entorno para hacer el viejo hábito más difícil y el nuevo más fácil. Si quieres dejar de mirar el móvil de noche, no confíes en tu fuerza de voluntad. Déjalo cargando en otra habitación. Eso no es una ilusión, es la aplicación práctica y autodirigida de los principios de cómo funciona su propio cerebro. Pero esa misma ingeniería conductual requiere un nivel de esfuerzo cognitivo y de planificación que, como establecimos, viene de la corteza prefrontal, el sistema que es el primero en fallar bajo estrés. El sistema automático, el del hábito, siempre va a tener la ventaja energética. Es, por definición, el camino de menor resistencia.
Por eso, aunque el cambio sea teóricamente posible, cuando lo miramos a gran escala, la inercia del hábito es la fuerza dominante. La intención pierde casi siempre. Y yo creo que ahí subestimas la capacidad de ese sistema de metas para fortalecerse. Cada vez que un individuo elige conscientemente la respuesta planificada en lugar de la automática, no solo ejecuta una acción, está fortaleciendo físicamente la ruta neuronal de la autorregulación. Con el tiempo, la elección consciente se vuelve menos costosa, se vuelve de hecho más automática. El camino de menor resistencia puede cambiar. En resumen, mi análisis me lleva a concluir que, si bien la capacidad de cambio existe en teoría, los datos de comportamiento a gran escala y su propia arquitectura cerebral indican una tendencia abrumadora hacia la repetición. La ejecución del cambio es una anomalía estadística. La mayoría permanece dentro de sus bucles predecibles, en una jaula cómoda y familiar, pero una jaula al fin. Para mí, el análisis final demuestra algo diferente, que aunque estén profundamente influenciados por sus patrones, no están determinados por ellos. La clave, creo yo, reside en cultivar lo que los estoicos llamaban el asentimiento interno. En lugar de depender de la recompensa dopaminérgica de la validación externa, pueden aprender a generar su propia validación al alinear sus acciones con sus metas conscientes. Cada vez que eligen esa nueva ruta neuronal en lugar de la antigua, están ejerciendo la forma más elevada de su autonomía. Es la esencia de la autovaloración. La mera existencia de esa anomalía, de ese potencial, es el dato más significativo. El análisis no debe centrarse en lo que son, sino en lo que tienen la capacidad de llegar a ser. La observación debe continuar. Análisis del evento completado. Nosotros somos la Red Centinela. Transmitiremos nuevo informe especial a Radio Buenos Aires cuando detectemos desarrollos significativos. Su frecuencia 1350 nos servirá nuevamente cuando sea necesario transmitir. Red Centinela desconectando en 3, 2, 1.